Bienvenidos a nuestro canal de historia. En este vídeo, exploraremos uno de los momentos más fascinantes de la historia mundial, la caída del imperio de Napoleón Bonaparte. Durante su reinado, este carismático líder francés transformó Europa y dejó una huella imborrable en la historia. Sin embargo, que llevó a su eventual derrota y el colapso de su imperio. Acompáñanos mientras desentrañamos los factores clave, desde las costosas campañas militares hasta las alianzas en su contra, y descubrimos cómo el apogeo de Napoleón finalmente se vio eclipsado por su propia ambición. Prepárense para sumergirse en esta emocionante y compleja historia. Napoleón Bonaparte fue un líder militar y político francés que nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega. Es reconocido como uno de los personajes más influyentes de la historia mundial. A lo largo de su vida, logró establecer un vasto imperio y ejercer un poder significativo en Europa durante principios del siglo XIX. Desde muy joven, Napoleón demostró su habilidad militar. Se graduó de la escuela militar a los 16 años y rápidamente ascendió en las filas del ejército francés durante la Revolución Francesa. Fue en este periodo donde su talento estratégico y su capacidad para liderar tropas se hicieron evidentes. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado y se convirtió en el primer cónsul de Francia. Luego, en 1804, se proclamó a sí mismo emperador y estableció el primer imperio francés. Bajo su liderazgo, Francia se embarcó en una serie de conquistas militares que llevaron a la expansión del imperio hacia gran parte de Europa. La habilidad militar de Napoleón fue impresionante. Ganó numerosas batallas y derrotó a las principales potencias europeas de la época. Sus tácticas innovadoras, como la formación en columna y el uso de la artillería, le permitieron obtener victorias decisivas. Además, estableció una estructura de gobierno eficiente y centralizada en los territorios conquistados, lo que le permitió mantener el control sobre su imperio. Sin embargo, su ambición y la continua expansión de sus dominios llevaron a la formación de coaliciones en su contra. Las potencias europeas, preocupadas por el creciente poder de Napoleón, se unieron en su contra y finalmente lograron derrotarlo en la batalla de Waterloo en 1815. Después de su derrota, Napoleón fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció el 5 de mayo de 1821. A pesar de su caída, su legado perdura hasta el día de hoy. Su influencia en la política, el derecho y el sistema educativo en Europa, así como su impacto en el arte y la cultura, son innegables. Napoleón Bonaparte fue un líder carismático y ambicioso que dejó una marca indeleble en la historia. Su habilidad militar y su visión política lo llevaron a construir un imperio expansivo, pero su afán de poder y las alianzas en su contra finalmente llevaron a su caída. Su legado como figura histórica sigue siendo objeto de estudio y debate, y su impacto en el mundo sigue siendo relevante hasta nuestros días. El imperio de Napoleón Bonaparte cayó por una combinación de factores que se sumaron y debilitaron su dominio sobre Europa. Estos son algunos de los motivos principales. Guerras y agotamiento militar. Napoleón estuvo involucrado en numerosas guerras durante su reinado, desde las guerras revolucionarias hasta las guerras napoleónicas. Estas largas campañas militares agotaron los recursos y las tropas de Francia, debilitando la capacidad de mantener y defender su imperio. Alianzas en su contra. Las potencias europeas, alarmadas por la expansión y el poder de Napoleón, se unieron en su contra formando coaliciones. A medida que aumentaba la presión, estas alianzas se fortalecieron y finalmente lograron vencer a las fuerzas francesas en la batalla de Waterloo en 1815. Desgaste económico y financiero. Las guerras continuas y la expansión territorial requerían enormes recursos financieros. La presión fiscal y la carga económica sobre Francia y los territorios conquistados causaron un desgaste en la economía del imperio, lo que llevó a la insatisfacción y el descontento en la población. Resistencia nacional y nacionalismo. A medida que Napoleón avanzaba en sus conquistas, las naciones subyugadas luchaban por preservar su identidad y autonomía. El surgimiento del nacionalismo en Europa llevó a una mayor resistencia contra el dominio francés, especialmente en España, Rusia y otros países. Error táctico y sobreextensión. La invasión de Rusia en 1812 fue un punto de inflexión para Napoleón. La Gran Armée francesa sufrió enormes bajas y el fracaso de esta campaña debilitó su posición en Europa. Además, la sobreextensión de los territorios controlados por el imperio dificultó su administración y defensa eficientes. Estos factores combinados llevaron al debilitamiento gradual del imperio de Napoleón y finalmente a su caída.
Aunque su legado perdura en la historia, su ambición desmedida y las circunstancias desfavorables provocaron el colapso de su dominio en Europa. El desgaste económico y financiero del imperio de Napoleón Bonaparte fue provocado por una serie de factores interrelacionados. En primer lugar, las constantes guerras y campañas militares emprendidas por Napoleón requerían un flujo constante de recursos financieros y humanos. Los altos costos de mantener un ejército en constante movilidad, junto con la necesidad de financiar equipos, municiones y logística, ejercieron una presión considerable sobre las arcas del imperio. Además, la expansión territorial de Napoleón implicaba la anexión y administración de vastas regiones y poblaciones. Esto requería una burocracia extensa y costosa, así como el establecimiento de infraestructuras y servicios públicos en los territorios conquistados. La carga financiera de mantener un sistema gubernamental eficiente y satisfacer las demandas de las poblaciones locales contribuyó al desgaste económico. Otro factor importante fue la política fiscal implementada por Napoleón para financiar sus ambiciones. La imposición de altos impuestos y la expropiación de recursos de los territorios conquistados generaron tensiones económicas y resentimiento entre la población. A medida que aumentaba la presión fiscal, la producción y el comercio se vieron afectados, lo que agravó aún más la situación económica del imperio. Además, el bloqueo continental impuesto por Napoleón, que buscaba debilitar a sus enemigos británicos prohibiendo el comercio con ellos, tuvo un impacto negativo en la economía francesa y en los territorios bajo su control. Las restricciones comerciales y la escasez de bienes provocaron un aumento de los precios y dificultades económicas para los comerciantes y la población en general. El desgaste económico y financiero del imperio de Napoleón fue causado por el alto costo de las guerras y la expansión territorial, la carga financiera de la administración de los territorios conquistados, la política fiscal opresiva y el bloqueo continental. Estos factores combinados ejercieron una presión considerable sobre la economía del imperio, contribuyendo a su eventual colapso.